David era rey. Tenía todo lo que cualquier hombre podía desear: un palacio, un ejército victorioso, el favor de Adonai. Y lo perdió todo en una noche, no en una batalla, no frente a un enemigo externo, desde el techo de su palacio, mirando algo que no debía mirar. Y lo que vino después fue la caída más dramática de toda la Biblia. No porque David fuera el peor hombre que existió, sino porque era el mejor que existía. Y aún así cayó, y lo que hizo después de caer es lo que lo convirtió en el hombre conforme al corazón de Adonai. Segundo de Samuel 11:1 dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí comenzó todo, no en el momento del pecado, sino en el momento en que David se quedó. Cuando todos los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa, abandonó el lugar donde debía estar. Y 2 Samuel 11:2 dice que una tarde David se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su palacio. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de muy hermoso parecer. Y David envió a preguntar por ella, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Mujer de Urías. Lo supieron antes de que David preguntara más. Era la esposa de uno de sus hombres más leales, de uno de sus valientes. Y David la mandó traer, y durmió con ella, y ella concibió, y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Y David intentó encubrir lo que había hecho. Mandó llamar a Urías del frente de batalla, para que durmiera con su esposa, y así el embarazo pareciera de Urías. Pero Urías era tan leal, tan íntegro, que no quiso dormir en su casa mientras sus compañeros estaban en batalla. Y el plan de David fracasó. Y entonces David tomó una decisión que lo llevó al punto más oscuro de su vida. Segundo de Samuel 11:14 al 15. Escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. David mandó matar a Urías, al hombre más leal que tenía, al esposo de la mujer que había tomado, y Urías murió en batalla. Y 2 Samuel 11:27 termina con una frase que congela el corazón. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Adonai. Desagradable ante los ojos de Adonai. El hombre conforme al corazón de Adonai había hecho algo desagradable ante sus ojos, y Adonai envió al profeta Natán a David, y Natán llegó con una historia. Segundo de Samuel 12:1 al 4. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía nada, sino una sola corderita pequeña, y la cría y creció con él y con sus hijos. Comía de su bocado y bebía de su vaso, y era para él como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas para preparar la comida, sino que tomó la corderita del pobre, y la preparó para el hombre que había venido a él. Y David se encendió en ira contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Adonai, que el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. 4 palabras que cambiaron todo. Y David respondió con las palabras más importantes de toda esta historia. Segundo de Samuel 12:13. Pequé contra Adonai. Pequé contra Adonai. No buscó excusas. No intentó justificarse. No culpó a Betsabé. 2 palabras. Pequé contra Adonai. Y Natán respondió: Adonai ha perdonado tu pecado. No morirás. Y luego David escribió el Salmo 51, no para justificarse, no para explicarse, sino para derramar su corazón delante de Adonai
con una honestidad que nadie más había mostrado. Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado, no contra Urías solamente, no contra Betsabé solamente, contra Adonai. Y eso es lo que distingue el arrepentimiento genuino del falso, que el arrepentimiento genuino no solo reconoce el daño hecho a las personas, reconoce el daño hecho a la relación con Adonai. Y Salmo 51, 10 al 12, muestra lo que David pedía. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No pedía que le devolvieran el reino, no pedía que le devolvieran la reputación, pedía que le devolvieran el gozo de la salvación y la presencia de Adonai. Eso era lo más importante para David, no la corona, la presencia de Adonai. Y antes de terminar este episodio, quiero dejarte con las palabras que David escribió después de la caída más grande de su vida. No un rey reclamando su trono, un hombre roto delante de Adonai, pidiendo lo único que realmente importaba. Salmo 51, versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Este episodio no es sobre la caída de David, es sobre lo que hizo después de caer, porque todos caemos. La pregunta no es si vas a caer, la pregunta es, ¿qué haces cuando caes? David nos enseña la única respuesta correcta: ir directamente a Adonai, sin excusas, sin justificaciones, solo con estas dos palabras: pequé contra Adonai. Y descubrir que su misericordia es más grande que cualquier caída, que su restauración es más profunda que cualquier pecado, y que lo que Él puede hacer con un corazón roto y arrepentido es mucho más de lo que ningún corazón orgulloso puede imaginar. El Salmo 51 es el salmo más honesto de toda la Biblia. No hay pretensión, no hay religiosidad, solo un hombre roto delante de su Dios, diciéndole exactamente lo que hizo y pidiéndole exactamente lo que necesitaba: un corazón limpio, un espíritu recto, el gozo de la salvación. Y eso sigue siendo la oración más poderosa que existe, no la más elocuente, no la más larga, la más honesta, porque Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no la maldad pequeña, no la maldad de los que no son tan malos, toda maldad. Y eso incluye lo que tú hiciste, y lo que yo hice, y lo que David hizo, porque la misericordia de Adonai es más grande que cualquier caída. Y si la caída de David te mostró que nadie está por encima del pecado, y que el arrepentimiento genuino va directo a Adonai, sin excusas, lo que vamos a ver ahora es algo que muchos no quieren escuchar: que el perdón de Adonai es real e inmediato. Pero las consecuencias del pecado también son reales, y David las vivió todas, hasta la última. Segundo de Samuel 12:14 dice que Natán le dijo a David algo que cambia la perspectiva de todo: sin embargo, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Adonai, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El perdón fue inmediato, pero las consecuencias siguieron, y el hijo de David y Betsabé enfermó gravemente. Y 2 Samuel 12:16 dice que David rogó a Elohim por el niño, y ayunó David,
Y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y los ancianos de su casa se levantaron y fueron a él para hacerle levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos. 7 días en el suelo, sin comer, rogando a Adonai por su hijo. Y al 7º día murió el niño. Y los siervos de David temían decírselo, porque pensaban: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería escuchar la voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y David vio que sus siervos hablaban entre sí, y entendió que el niño había muerto. Y David preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Y lo que David hizo a continuación sorprendió a todos. Segundo de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Adonai y adoró. Después vino a su casa, y pidió que le pusiesen pan, y comió. Sus siervos no entendían. Segundo de Samuel 12:21 al 23. ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño mientras aún vivía ayunaste y lloraste, y ahora que ha muerto te has levantado y has comido pan. Y David respondió con una de las frases más profundas de toda la Biblia. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, porque decía: ¿quién sabe si Elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él. Esa frase revela la fe de David en la resurrección, en que ese niño estaba con Adonai, y que un día David iría a donde él estaba. Y las consecuencias continuaron. Segundo Samuel 13 describe la violación de Tamar por su hermano Amnón, el hijo mayor de David, y la venganza de Absalón, y el exilio. Y segundo Samuel 15 describe lo que fue la consecuencia más dolorosa de todas. Su propio hijo Absalón se rebeló contra él, y David tuvo que huir de Jerusalén, llorando, con los pies descalzos, con la cabeza cubierta. El rey que había vencido a Goliat, el ungido de Adonai, huyendo de su propio hijo, llorando en el camino. Y segundo de Samuel 15:30 dice que subía llorando. Y todo el pueblo que tenía consigo subía también llorando. Toda la gloria que David había construido, desmoronándose a causa de sus propias decisiones. Y en medio de todo eso, David escribió el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David no escribió ese salmo desde la victoria, lo escribió desde las consecuencias, desde el dolor de saber que sus propias decisiones habían producido ese sufrimiento. Y aún así declaró: bienaventurado al que es perdonado, porque el perdón de Adonai es más real que cualquier consecuencia. Y Lamentaciones 3:22 al 23 diría siglos después: por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y Miqueas 7:18 al 19 proclamaría: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar, no enterrados donde pueden ser desenterrados, en lo profundo del mar, donde nadie puede alcanzarlos. Y eso sigue siendo la verdad más liberadora del universo, que la misericordia de Adonai es más profunda que cualquier caída, que sus misericordias son nuevas cada mañana, no cada año, no cada temporada, cada mañana. Y antes de terminar este episodio, quiero dejarte con las palabras que David escribió, no antes de caer, sino después, desde las consecuencias.
desde el dolor que sus propias decisiones produjeron, y aún así escribió esto. Salmo 32, versículos 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Las consecuencias del pecado son reales. David las vivió todas. Perdió a su hijo, vio a sus hijos destruirse entre sí, huyó de Jerusalén llorando. Pero el perdón de Adonai también es real, y más poderoso que cualquier consecuencia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, no cada vez que lo mereces, cada mañana. Y lo que Adonai hace con un corazón roto y arrepentido es más hermoso que lo que ese corazón podría haber producido sin la caída, porque la historia de David no termina en Betsabé, termina en el trono y en el hijo que vendría de ese mismo matrimonio, Salomón, el más sabio de todos los reyes, porque Adonai toma lo que el enemigo usó para destruir y lo convierte en lo que él usará para edificar. Hay algo en esta historia que el alma necesita recibir con honestidad. Las consecuencias del pecado son reales, no desaparecen con el perdón, y David las vivió todas. Pero hay algo más importante que las consecuencias: la misericordia de Adonai que acompaña al corazón arrepentido a través de cada una de ellas, que Adonai no abandona al que cae y se levanta, que camina con él a través de las consecuencias, que sus misericordias son nuevas cada mañana dentro del dolor, no solo después del dolor, dentro. Y eso es lo que convierte la historia de David, no en una historia de caída, sino en una historia de restauración. Lo tenía todo y aún así caí. Desde el techo de mi palacio, y cuando el profeta llegó a mi puerta, no pude escapar de la verdad. Tú eres aquel hombre, 4 palabras que lo rompieron todo. Y lo único que pude decir fue: pequé contra ti, Adonai. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu rostro, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, eso es lo único que necesito. No el reino, no la corona, solo tu presencia, Adonai. No pedí que me devolvieran el trono, no pedí que borrara mi historia, pedí lo único que importa: no quites de mí tu Santo Espíritu.